Buenos días a todos. Continuamos con la lectura del libro La Tierra Permanece, parte 2, capítulo 9. La convalecencia de ISH duró varias semanas. Recuperaba lentamente las fuerzas, pero había perdido el gusto de vivir. El espejo le mostró unas estrías grises en el pelo. ¿Soy viejo ya?, se preguntó. No, no eran los años, pero nunca sería el de antes. Había perdido el coraje y la confianza de la juventud. Había tenido siempre el orgullo a ser sincero consigo mismo y a mirar la vida de frente. Advertía ahora que evitaba pensar en ciertos temas. Un resto de debilidad, sin duda, pasaría un tiempo y seguiría adelante. Otras veces, y eso lo asustaba, se negaba a admitir la realidad. Hacía proyectos como si Joy aún estuviese allí, refugiándose en un mundo de fantasías. Siempre había tenido esa tendencia y así había podido soportar la soledad luego del gran desastre. Ahora la realidad le parecía demasiado inhóspita. Recordó un verso de sus lecturas de aquellos años. Nunca más la confianza feliz de la mañana. Sí, nunca más. Joy se había ido, y la sombra de Charlie pesaba sobre la tribu y había nacido el imprescindible Estado. Con la muerte en las manos y todos sus proyectos, nacidos en la alegría de la mañana, habían fracasado. ¿Por qué? Cansado, se refugiaba entonces en los sueños. Cuando pudo pensar con más calma, sintió amargamente la ironía de la vida. Las desgracias esperadas no llegaban aún, y los planes mejor concebidos no pueden impedir una impredecible catástrofe. Estaba solo la mayor parte del día. Había otros enfermos que cuidaban la agotada Em. Le hubiera gustado hablar con Ezra, pero su amigo no había dejado la cama. Excepto Em y Ezra, ahora que Joy se había ido, no deseaba ver a nadie. Una tarde ISH despertó de su siesta y encontró a Em sentada a su cabecera. La miró con los ojos entornados, fingiéndose dormido. Parecía fatigada, pero ya no con aquel cansancio indecible de hacía un tiempo. Aunque triste aún, había recobrado la serenidad. Em no conocía la desesperación. ISH no buscaba ya el miedo en su rostro. Em alzó la cabeza, vio los ojos abiertos de ISH y sonrió. Había llegado el momento, comprendió él, de enfrentar la realidad. Quiero hablarte, dijo con una voz que era apenas un soplo, como si aún estuviese dormido. Hubo una pausa. Sí, ella murmuró. Estoy aquí. Habla, estoy aquí. Quiero hablarte, repitió ICH sin atreverse a empezar. Se sentía pequeño y humilde, como un niño asustado que antes de interrogar a su madre trata de animarse y alejar los temores. Pero ya no era un niño y temió que ella no pudiese devolverle la paz. Quisiera hacer algunas preguntas, balbuceó. ¿Cómo? Se interrumpió otra vez. Em le sonrió, apenada por su debilidad, pero no le pidió que postergara la conversación. Sí, dijo ICH desesperadamente. Sé qué piensas, George y los otros. Oí algo, a pesar de la fiebre. ¿En es un castigo? Miró a En y por primera vez en el curso de aquellas semanas vio miedo en su rostro, o una sombra de miedo. Le he hecho daño, pensó ICH con terror. No obstante, tenía que seguir, o un muro de dudas y mentiras se alzaría entre ellos. Ya sabes lo que quiero decir, continuó. Es porque matamos a Charlie. Dios nos castigó, ojo por ojo, diente por diente. Por eso todos y Joy quizás se sirvió de Charlie como instrumento para manifestarnos su cólera. Cayó. El horror contraía el rostro de él. No, no, gritó ella. ¿También tú? Discutí tanto con los otros sola cuando estabas enfermo. No podía explicarlo, pero sabía que era imposible. No encontraba argumentos. Solo podía darles valor. Hen se detuvo como agotada por su vehemencia. Sí, continuó. Perdí todo mi valor como sangre. Salía de mí. Me sentía cada vez más débil y me preguntaba, ¿habrá bastante? ¿Habrá bastante? Y tú delirabas y hablabas de Charlie.
En cayó de nuevo y SH no supo qué decirle. Oh, dijo ella, no me pidas más valor. No sé razonar, no he estudiado, solo sé que hicimos lo que nos pareció mejor. Si Dios existe, si pecamos, como pretende George, fue porque somos como Él nos hizo. Y no creo que Él nos tienda trampas. Oh, eres más instruido que George. No traigas otra vez el Dios de la venganza, el Dios de la cólera, el que no nos enseña las reglas del juego y luego nos castiga si nos equivocamos. No lo traigas otra vez, te lo ruego, no tú. Y otra vez se sintió pequeño y humilde. De algún modo, había entendido sus ruegos. Se sentía ahora tranquilo, con una nueva seguridad y una nueva confianza, si no debía haber dudado. Tomó la mano de Em. No tengas miedo, le dijo, sin pensar que en aquel consejo había algo de irónico. Tienes razón, tienes razón. No tendré otra vez esos pensamientos, son absurdos, lo sé, pero la muerte es algo terrible a veces y la enfermedad debilita. No lo olvides, no soy todavía yo mismo. De pronto, él lo besó con el rostro bañado en lágrimas y dejó el cuarto. Había recobrado sus fuerzas y todos se apoyarían otra vez en ella. Oh, madre de naciones. También él se recobraba, quizás ayudó por las palabras de En. Joy se ha ido, pensó. No volverá más. Nunca más se acercará a mí corriendo con los ojos brillantes de curiosidad. Pero el porvenir está ahí aún. Tengo canas, sí, pero me quedan y los otros. Aún puedo ser feliz. El futuro no será como lo había imaginado, pero haré lo que pueda. Se sentía abrumado por su propia pequeñez. Todas las fuerzas de la naturaleza parecían aliarse contra él. Único hombre vivo capaz de imaginar y preparar el futuro. Había tratado de dominarlas, y ellas lo habían arrollado. Sí, aun con ayuda de Joy no hubiera podido vencerlas. ¿Modificaría sus planes? ¿Lo haría más sutil? Se trazaría objetivos menos ambiciosos y más prácticos, imitaría al zorro y no al león. Lo más urgente era recuperar la salud. Tardaría 2 o 3 semanas, pero aún de fin de año volvería al trabajo. Sintió que su mente funcionaba otra vez. Podía contar con ella. Era un excelente instrumento de trabajo, una máquina un poco usada pero útil aún. Sin embargo, se sentía todavía muy débil y se durmió en medio de sus meditaciones. Quizás los seres humanos, los sistemas filosóficos y los libros eran demasiado numerosos. Quizás los cursos del pensamiento eran demasiado profundos, y los restos del pensamiento se amontonaban como basuras o viejas ropas. ¿Por qué no se alegraría el filósofo si toda desapareciera de pronto? Los hombres empezarían otra vez, a partir de cero, y el juego tendría nuevas reglas. Las pérdidas no serían quizás mayores que las ganancias. Durante las semanas de la epidemia, las pocas personas sanas no pudieron hacer otra cosa que enterrar precipitadamente a los muertos. Cuando todos curaron, George, Maury y Molly plantaron la cuestión de los funerales. A ISH y a M no les parecía necesario. Sin embargo, ISH comprendió que los otros encontraron en la ceremonia algún consuelo. Los oficios religiosos señalarían además el fin de aquel periodo de peligro, miedo y duelo, y la vuelta a la vida normal. En cuanto a él, ISH sentiría otra vez el dolor de la muerte de Joy, pero luego miraría resueltamente el futuro y pondría en marcha sus modestos proyectos. Puso, pues, como condición que cuando acabaran los oficios todos volverían a la vida normal. Aunque no había pensado en la redundancia de las clases, los otros lo entendieron así e ISH aceptó. Eligieron a Erra para que celebrase la ceremonia y éste decidió que comenzaría el alba. Como en casi todos los lugares donde no hay luz eléctrica, los miembros de la tribu se levantaban con el día. Antes de salir el sol, todos estaban ya junto a la pequeña hilera de montículos. El cielo era claro, pero en el oeste las tinieblas cubrían aún las faldas de las lomas, y los pinos no arrojaban todavía sus sombras sobre las tumbas. La estancia estaba muy avanzada, y ya no habían flores. Pero los niños, dirigidos por Erra, habían cortado ramas de pino para cubrir los montículos. No habían más que 5 tumbas, pero la pérdida era catastrófica. Para la tribu, 5 muertes eran más
que 100.000 en una vieja ciudad de 1 millón de habitantes. Estaban allí todos los sobrevivientes, los bebés en brazos de sus madres, los niños y niñas de la mano de sus padres. Y ese H tenía el martillo en la mano derecha, la cabeza colgaba pesadamente. Había dejado la casa con las manos vacías, pero George, creyendo que era un olvido, le recordó la herramienta. El martillo señalaba para los jóvenes la trascendencia del acto. Algunos meses antes, si ese H no hubiese cedido y hubiera hablado de los peligros de las supersticiones, pero ahora había traído el martillo. En realidad debía confesárselo. Él mismo se sentía mejor. Los acontecimientos recientes lo habían hecho más humilde. Si la tribu necesitaba un emblema de fuerza y unidad, y el martillo los hacía felices, ¿por qué negarse en nombre del racionalismo? Quizás el racionalismo era un lujo de la civilización. Formaban ahora un semicírculo irregular de cara a las tumbas, en grupo de familias, y ese H en el centro miraba a un lado y a otro. George vestía un traje gris oscuro, adecuado a las circunstancias, quizás el mismo que acostumbraba a ponerse en los funerales de los viejos días. O uno parecido. Maury, toda de negro, llevaba un velo oscuro. Mientras estos dos vivieran, sobrevivirían las viejas normas. Los otros se habían puesto las ropas que les había parecido más cómodas. Los hombres y los muchachos llevaban pantalones de lona azul, camisas deportivas y chaquetas livianas para protegerse del frío del alba. Las niñas solo se diferenciaban de sus hermanos por los cabellos más largos. Pero las mujeres y las muchachas fieles a las tradiciones de la coquetería femenina llevaban falda, blusas y bufandas de vivos colores. Ezra se separó del grupo y se preparó a hablar. Una luz dorada asomaba sobre el perfil de las lomas. La naturaleza parecía retener el aliento y ese H sintió un nudo en la garganta. La ceremonia le parecía sin sentido y opinaba que antes la muerte todos los discursos eran impertinentes. Sin embargo, esos ritos fúnebres respondían a una de las más viejas necesidades del corazón humano, y quizás estos encontraron un eco en el futuro. Pasarían miles de años y un antropólogo estudiaría las costumbres de los sobrevivientes del gran desastre. Poco se sabe de su modo de vivir, escribiría. Algunas tumbas descubiertas recientemente indican que practicaban la inhumación. Y ese H temía el discurso de Ezra. El tema era peligroso y era fácil caer en alguna torpeza. Pero desde las primeras palabras se reprochó su falta de confianza. Ezra no repetía las viejas fórmulas, no hablaba de la vida eterna. Esa promesa no hubiera consolado a nadie salvo a George, Maury y quizás Molly. Sobre las tradiciones religiosas del pasado pesaba la negra sombra del gran desastre. Ezra, que conocía también el corazón humano, se contentó con evocar el recuerdo de los niños muertos. Contó una anécdota curiosa de cada uno de ellos, una aventura aún fresca en el recuerdo de todos. Cuando hacia el fin del discurso pronunció el nombre de Joy, y ese H sintió que se le doblaban las piernas. Ezra no habló de la brillante inteligencia del niño. No recordó que un año llevaba su nombre. Narró solamente los incidentes de un juego. Mientras Ezra hablaba de Joy, y ese H advirtió que los niños lo miraban de reojo. Nadie ignoraba que Joy era su hijo preferido. Se preguntaban si él y ese H no realizaría algún milagro. Él, el antiguo, el americano, que sabía tantas cosas extrañas, avanzaría quizás al terminar la ceremonia, blandiendo el martillo para declarar que Joy no se había ido, que Joy vivía aún, que Joy volvería y se abrirían las tumbas. Pero los niños se limitaron a lanzar aquellas miradas furtivas sin hablar, e I.C.H. sabía muy bien que no podía resucitar a los muertos. Cuando Ezra acabó de hablar de Joy, hizo aún algunas consideraciones generales. ¿Por qué no se detenía? Era una falta de tacto prolongar inútilmente la ceremonia. Luego Ezra se detuvo bruscamente y al mismo tiempo el mundo se llenó de luz. Sobre las lomas asomaba el primer rayo del sol. Y ese H no sabía si alegrarse o disgustarse. Bien planeado, pensó, pero un truco teatral. Miró a su alrededor y vio que todos sonreían. Se sintió más animado. La resurrección del sol, un símbolo muy viejo del mundo.
Ezra era demasiado sincero como para prometer la inmortalidad, pero había elegido el momento y afortunadamente no había nubes en el cielo. Allí estaba el símbolo. Tanto podía aplicárselo a la resurrección de los muertos como a la supervivencia de la raza humana. Ahora los dorados senderos de la luz solar corrían entre las altas sombras de los árboles. Somos realmente hombres, los que honramos a los muertos. No siempre fue así. Antes, cuando moría uno de nosotros, quedaba tendido en la entrada de la caverna, tan baja que no podíamos entrar en ella sin agacharnos. Ahora no necesitamos agacharnos y honramos a los muertos. Ahora, cuando un hombre muere, no lo dejamos en el lugar donde ha caído, no lo tomamos por las piernas para arrastrarlo hasta el bosque y que sirva de pasto a los zorros o a las ratas. No lo arrojamos al agua para que lo arrastre la corriente. No, lo acostamos con cuidado en una fosa y lo cubrimos con hojas y ramas. Vuelve así a la tierra, madre de todas las criaturas. O lo colgamos de las ramas de un árbol y lo confiamos a los vientos del cielo. Y si algunos pájaros lo picotean, está bien, pues los pájaros son criaturas del cielo y el aire. O lo entregamos al fuego purificador. Luego retomamos nuestra vida y pronto olvidamos como las bestias, pero hemos honrado a los muertos y cuando dejemos de hacerlo, no seremos hombres. Después de la ceremonia, volvieron a San Lupo, envueltos en la luz del amanecer, y ese deseaba estar solo, pero pensaba que debía quedarse junto a él. Ella se adelantó entonces a sus deseos. Sal un rato, dijo. Un paseo te hará bien. Necesitas estar solo. Y ese aceptó. Como lo había temido, la ceremonia lo había transformado. Hay gente que busca compañía en los momentos de dolor, pero él prefería la soledad. No lo inquietaba, era más fuerte que él. No llevó nada de comer, no tenía hambre y siempre podía entrar a algún almacén y tomar algunas latas de conservas. Tampoco se llevó el revólver, aunque nadie se alejaba de San Lupo sin ir armado. En el último momento, sin embargo, tras algún titubeo, tomó el martillo de encima de la chimenea. No dejó de sentir ciertos escrúpulos. ¿Por qué ese martillo ocupaba tanto sus pensamientos? ¿No era, al fin y al cabo, el más viejo de sus bienes? En la casa había muchas cosas que tenía desde la infancia, pero ninguno era como el martillo, quizá porque éste recordaba los primeros días que había seguido al desastre, aunque no era para él ni un fetiche ni un símbolo. Se alejó de la casa y marchó sin rumbo, con el único deseo de quedarse solo. El martillo era un estorbo, le pesaba en la mano, no pudo impedir un movimiento de impaciencia, terminarla por sus tan supersticiosos como los niños. Bueno, ¿por qué no dejarlo caer simplemente y recogerlo a la vuelta? Pero no lo hizo. Lo más irritante no era el peso del martillo, aquella herramienta se había transformado en una idea fija, decidió desprenderse de ella, no permitiría que lo obsesionara. Descendería hasta el puerto y desde el muelle la arrojaría a las aguas. El martillo se hundiría y no se hablaría más de él. Siguió caminando. Luego recordó a Joe y volvió a su proyecto. Al cabo de un rato salió de su tristeza y sintió otra vez el martillo en la mano. Advirtió también que no caminaba hacia el puerto, iba hacia el sur y no hacia el oeste. La distancia es muy larga, se dijo, y me siento aún bastante débil. No es necesario que vaya tan lejos para desembarazarme de este viejo martillo. Basta que le echen algún morral y pronto lo olvidaré. Y comprendió enseguida que se enseñaba a sí mismo y que aunque arrojara el martillo a alguna caña, no olvidaría el lugar. Renunció a las escapatorias. No quería librarse de aquel objeto que tenía ahora tanta importancia en su vida. Al mismo tiempo comprendió por qué iba hacia el sur. Seguía la larga avenida que llevaba a la universidad. No estaba allí desde hacía tiempo. Sentía aún aquella pena, pero con menos fuerzas, como si la decisión de aguantar el martillo lo hubiera aliviado. Una vez más se distrajo observando la acción destructiva del tiempo. El terremoto había afectado particularmente a aquel barrio. Una enorme grieta cortaba en dos la calzada y el agua de las lluvias la había transformado en un estanque donde flotaban hojas de árboles y arbustos.
balanceando el martillo, y ese H tomó impulso y saltó el foso de más de 1 metro de ancho, comprobando con alegría que a pesar de la enfermedad no tenía las piernas muy débiles. A ambos lados de la avenida, las casas no eran más que montones de ruinas, cubiertas por plantas trepadoras. Los árboles habían invadido los porches. En todas las partes las plantas del país estaban matando las plantas exóticas, en otro tiempo orgullo de los jardineros. Notó al pasar las especies que habían sobrevivido. En vez de glicenas y camelias habían muchos rosales trepadores. Al pie de un pino, una serpiente de cascabel dormitaba al sol. Parecía atontada, como si no se hubiese recobrado aún del fresco de la noche. Y ese H se detuvo un momento, podía matarla fácilmente. Titubeó y siguió adelante. No, lo había mordido una vez y recordaba aún aquel horror. Pero no odiaba la raza de los crótalos. En realidad era posible que la mordedura le hubiera salvado la vida. Hasta podía sentirse agradecido y elegir a la serpiente de cascabel como tótem de la tribu, pero no, sería neutral. Por otra parte, su tolerancia no alcanzaba solo a las serpientes de cascabel, y los niños lo imitaban. En los tiempos de la civilización, los hombres se sentían realmente amos del universo. Elegían a sus amigos y enemigos, y mataban a las serpientes de cascabel, pero ahora la naturaleza había recuperado su independencia. No aceptaba dictadores. Matar una serpiente de cascabel era un trabajo inútil, pues no había posibilidad de exterminarlas, ni siquiera de reducir sensiblemente su número. Si un reptil se atrevía a acercarse a la casa, se lo aplastaba para proteger a los niños, pero no se emprendía ninguna campaña contra las serpientes o los pumas. Bajó una escalera cubierta de musgo y hierbas y cruzó un crujiente puente de madera. Recordó que el puente era viejo ya en su infancia. Una espesa maleza cubría las orillas del arroyo, y ese H se abrió paso dificultosamente, aunque el camino estaba asfaltado. Los matorrales se estremecieron e ese H se sobresaltó, pues no llevaba armas. Quizás era un puma. Los lobos y los perros salvajes frecuentaban también las cercanías de los arroyos. Pero aun cuando salió de la espesura, no vio más que unos ciervos que paseaban entre los árboles. Dio una vuelta a la biblioteca, no sin algunas dificultades, pues unas altas malezas le cerraban el paso. Hasta tuvo que trepar por el tronco caído de un pino. El edificio estaba aún en buenas condiciones. Llegó al fin a la ventana que había roto hacía tantos años y que luego había tapado con una tabla. Después de todo, pensó con satisfacción, el martillo me servía de algo. Desclavó la tabla y entró en el edificio. Había entrado así por primera vez cuando Ben esperaba el primer hijo, para llevarse algunos libros de obstetricia. El problema que le había parecido entonces tan angustioso se había desvanecido. Hubiera debido concluir que era inútil inquietarse y que casi todos los problemas se resuelven por sí solos. Atravesó el vestíbulo y entró en la sala de lectura. Había bastante suciedad y a pesar de sus preocupaciones, era evidente que los murciélagos habían logrado entrar en el edificio, quizás por las ventanas rotas recientemente. Habían también huellas de ratas o algún otro roedor, pero los excrementos no habían dañado los libros. Pasó el dedo por el lomo de un volumen y le retiró el sucio del polvo, pero menos quizás de lo que hubiera podido esperarse. Sí, allí estaban todos aún, más de 1 millón de libros, casi toda la sabiduría del mundo al abrigo de 4 paredes. Tuvo una sensación de seguridad y esperanza. Contempló aquel tesoro con ojos de avaro. Un tomo voluminoso encuadernado en rojo le llamó la atención. Lo sacó del estante y sopló el polvo del lomo. La obra era El clima a través de las edades, de Bronx. Conocía bien la obra. Lo abrió, encontró la tarjeta y vio que el último lector, un mes antes del gran desastre, había sido un tal Iswell William. Tardó algunos segundos en comprender que ese tal Iswell Williams no era otro que él mismo. Nadie lo había llamado por su nombre completo desde hacía años. Sí, había leído el libro en el último trimestre de sus estudios. Era una buena obra, interesante, pero los trabajos de un alemán, Seimer quizás,
lo habían envejecido. Dejó el martillo para tener las dos manos libres. Luego, de pie junto a una ventana polvorienta que dejaba pasar una vaga claridad, hojeó el libro. En realidad, sus teorías no tenían ningún valor práctico. Aunque lo tirara o le hiciese pedazos, no sería una gran pérdida, pero lo devolvió respetuosamente a su sitio. Salió por la ventana rota y maquinalmente se puso a clavar la tabla. De pronto se detuvo, sintiendo otra vez aquella desolación. ¿Para qué clavar la tabla? De nada serviría, nadie iría nunca a leer allí. Balanceó totalmente el martillo. Al fin, lentamente, sin entusiasmo, sin esperanza, hundió otra vez los clavos. George haría trabajos de ebanistería hasta el día de su muerte. Ezra ayudaría a sus vecinos y el ICH seguiría pensando ilusionado en los libros y el futuro. Terminó su trabajo y se fue a sentar en los escalones de piedra. Las malezas asaltaban por todas partes los edificios en ruina. Recordó un viejo cuadro donde se veía un hombre. César. ¿Aníbal? Sentado entre las ruinas de Cartago, dio un martillazo en el borde de un peldaño. Mellato el Grinato. Era uno de esos actos de vandalismo que lo habían horrorizado siempre. Golpeó con más fuerza, saltó un trozo de unos 5 centímetros. El peldaño parecía dirigirle un mundo de reproche. De pronto ICH se sintió muy viejo, no tenía aún 50 años y los otros fundadores de la tribu eran mayores que él, pero entre él y sus hijos el abismo era muy grande. No era solo un abismo de años, sino también de modos de pensar y vivir. Nunca había habido distancias semejantes entre dos generaciones. Sentado en los escalones de la biblioteca mientras reducía a trizas el pedazo de granito, ISH vio que él la larga perspectiva del futuro. En suma, todo se reducía a la vieja pregunta: ¿el hombre influye sobre el medio o el medio sobre el hombre? ¿La época napoleónica creó a Napoleón o al contrario? Si Joy hubiese vivido las confusas circunstancias que habían moldeado a Jack, Roger y Ralph, lo habrían afectado y él no hubiera podido resistirse. Si, aunque Joy hubiese vivido, nada hubiese podido aminorar el vertiginoso descenso. Y con Joy, a no ser que ocurriera algo imprevisto, había muerto la última esperanza. Los planetas y las estrellas, bajo los repetidos martillazos, el granito era ahora un polvo fino. Los planetas y las estrellas. No creía en la astrología. Y sin embargo, la posición de las estrellas mostraba que el sistema solar cambiaba continuamente y que la Tierra era cada vez menos propicia al hombre. Quizás la astrología era una verdadera ciencia, y los cambios que se producían en el cielo eran el símbolo de los acontecimientos terrestres, los planetas y las estrellas. ¿Cómo podía modificar el hombre lo que estaba escrito en los cielos? Sí, el futuro era predecible. La tribu no resucitaría la civilización, no la necesitaba. Durante algún tiempo continuaría el pillaje, se abrirían latas de conserva y se consumirían cartuchos y fósforos. Todos serían felices, pero no habrían creadores. Luego, tarde o temprano, la población aumentaría y los víveres empezarían a faltar. No habría hambre, pues el ganado abundaba en los campos, la vida continuaría. Y de pronto se le ocurrió una nueva idea. Había vacas y toros en los campos, sí, pero ¿qué pasaría cuando se terminaran los cartuchos? ¿Cuando no hubiera fósforos? En realidad, no habría que esperar a que se agotaran las municiones. La pólvora se estropea con el tiempo. 3 o 4 generaciones más y los hombres serían una miseria, unas miserables criaturas que habrían perdido los secretos de la civilización, sin haber aprendido aún las técnicas con que los salvajes vencen las dificultades cotidianas. Era posible y quizás preferible que luego de 3 o 4 generaciones la raza humana se extinguiese, incapaz de pasar de la vida vegetativa y parásita a condiciones más estables que permitiesen un lento progreso. Golpeó de nuevo con fuerza el borde del escalón, saltó otros trozos de granito, y SH lo miró tristemente. A pesar de todas sus resoluciones, el pensamiento del futuro seguía atormentándolo. Pero,
¿Cómo saber qué ocurriría luego de 3 o 4 generaciones? Se incorporó y se volvió hacia San Lupo. Estaba más tranquilo ahora. Sí, pensó en voz alta. El zorro pierde el pelo, pero no las mañas, y yo seré siempre un atormentado. Aunque haya vivido 22 años con él, olvido el pasado, pero ocuparme del futuro, si necesito un poco de descanso, mis tentativas han fracasado. Es cierto, no obstante, sé que empezaré otra vez, y ahora que mi meta es menos ambiciosa, quizás tenga más éxito. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 9 de la parte 2 del libro La Tierra Permanece. Les agradezco que compartan los audios, que les den me gusta, que se suscriban también al canal. Recuerden, mi nombre es Jason Beltrán. Más adelante continuaremos con nuestra lectura del libro La Tierra Permanece. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.